¿Cuántas horas, 14 horas camina él en el avión para venirnos a dejar un mensaje? A la vez, muchos no hemos entendido, pero me siento alegre viviendo más de lo que el 10 de agosto cumplí los 75 años de vida, y me siento más joven al saber que nuestro hermano toma una conferencia en una iglesia católica aquí en Tierra Fría. Esto nos da un paso maravilloso para sentir que el espiritismo es todo en el universo y que es verdaderamente la verdadera causa es nuestro Padre que todo el universo, nuestro Dios. No tengamos temor. A veces hay alguien que todavía nos critica, dice que somos brujos, pero al gran maestro le decían que era brujo y mago, y el brujo y el mago es porque es un hombre inteligente, una mujer inteligente, de mucha sabiduría, de mucho humor. Y esto es lo que nos viene demostrando aquí nuestro hermano, que así de que siempre le damos la bienvenida, y como ya estamos en el horario, queremos tener pues ese gozo espiritual para que nuestra mente grabe ese mensaje. ¿Cómo podemos verdaderamente tener esa relación digna con Jesús? Porque a veces cuando tenemos problemas, llamamos a Jesús y queremos que nos haga todos los favores, que nos haga milagros, pero en realidad la relación no sabemos. Y hoy en esta tarde lo vamos a escuchar con mi hermano. Te suplico ponerse de pie, vamos a llevar una oración de apertura y pidiendo a nuestros guías y protectores espirituales que siempre estén con nosotros, y ya estamos seguros que Jesús está con nosotros. Oh Padre de la creación, te damos las infinitas gracias por esta tarde maravillosa, y como todos los amaneceres y anocheceres. Nos han enseñado, Padre Divino, observar ese gran universo, ver para arriba y observarlo, la gran grandeza, esa gran riqueza que tú nos das, Padre, que la vemos como estudiantes espíritas. Y esto te lo agradezco porque gracias a esa fuerza divina que siempre ha estado conmigo, llevo trabajando desde ya un misionero, 35 años en el mundo. Pero siempre hay más allá. El día que me vaya, mi cuerpo se va, pero la vida siempre continúa, y esto es lo que me tiene feliz. Y hoy pues le damos la bienvenida en tu santo nombre, Padre, en nombre de Jesús, y otros grandes avatares de amor que están sobre este plano tierra o ya pasaron sobre nuestro mundo. Te agradecemos por tener y honrarnos con su sagrada presencia a nuestro hermano Lidio. Sea bienvenido, hermano, y le dejamos el micrófono. Gracias a la creación divina. Queridos hermanos, como tenemos un problemita en una de las piernas, vamos a hacer la primera parte sentaditos y después vamos a... Y agradecemos todas las palabras bonitas que nos dedicó aquí nuestro querido hermano. Llega desde el mundo espiritual de muy buenas fuentes. Y hemos descubierto lo siguiente. De manera rotunda podemos decir que Jesús no es Dios, pero es un espíritu muy, pero muy elevado. Más elevado que todo cuanto nosotros nos podemos imaginar. Según parece, el Maestro Jesús no solo es el director espiritual
de este mundo, nombrado por Dios, sino también de toda esta zona del universo, pues es el administrador moral de la Vía Láctea. Entonces, todos los mundos que se encuentran en la Vía Láctea, bien sean mundos materiales, así como este que tenemos, como mundos espirituales, están bajo el gobierno, bajo la dirección del Señor. Y este espíritu tan elevado decide encarnarse en la tierra. La información que tenemos es que solo se ha encarnado esa vez en la tierra. No antes, no después. Insisto que no nos valemos de fuentes idóneas, tanto del mundo material como del mundo espiritual. Y este ser tan grande, Él decide darnos de entrada una gran lección. El espíritu más ultimante, más elevado que ha visitado la tierra, nace en un establo. Entre los evangelios canónicos y los apócrifos hay una divergencia, porque uno pone en el establo en el mismo Nazaret, en el mismo Belén. Otros ponen el establo en las afueras del Belén, en una gruta. Pero esto es irrelevante, porque Él nace en un establo de animales y es acariciado, vamos a decir, por el aliento de los animales. Y esto pasa por una serie de razones, que son las siguientes. José es un hombre de escasos recursos. Es un carpintero de pueblo, se gana poco. María tampoco tiene recursos. Jesús está naciendo. Ellos no se pueden dar el lujo de pagar hospedaje caro, que de paso están ocupados, porque hay ahí un censo, se mandó a realizar el César, y hay mucha gente en el lugar. De todas maneras, es obvio que María se encuentra en avanzado estado de invalidez. Y si las personas de Belén hubiesen sido verdaderamente caritativas, si hubiesen fijado en este hecho, y lo hubiesen pasado apócrifos, pero que es precioso. Yo lo tengo en la computadora y se lo puedo dar a cualquiera que guste, porque es muy lindo. Yo no veo por qué la iglesia lo dejo de lado. Entonces, en el capítulo 1, versículo 2 de ese evangelio, Jesús dice: yo soy el Verbo, Hijo de Dios, que tú has parido, dice María, como te lo había anunciado el ángel Gabriel, y mi Padre me ha enviado para salvar. Precioso. Yo soy el Verbo, Hijo de Dios, que tú has parido, como te lo había anunciado el ángel Gabriel, y mi Padre me ha enviado para salvar al mundo. Evangelio árabe de la infancia de Jesús, capítulo 1, versículo 2. Tenemos en todo esto que la grandeza del Señor Jesús no se ve opacada por sus actitudes de humildad. Por el contrario, se ve engrandecida, porque la humildad es una facultad verdaderamente apreciada en las esferas más nobles de la espiritualidad. Es una de las facultades más difíciles de desarrollar aquí en la tierra.
Una persona puede fácilmente ser caritativo, hacer beneficencia, puede incluso practicar la caridad moral, que es importantísima también, pero le cuesta muchísimo ser humilde, porque nosotros venimos de sucesivas reencarnaciones donde no hemos sido enseñados precisamente para ser humildes, sino donde se han destacado más bien motivos de orgullo, motivos de supremacía, que incluso todavía subsisten, porque lo vemos en el diario vivir. Así Jesús nos da esa prueba maravillosa de nacer en esas condiciones. Nosotros cuando éramos niños, allá en Canarias, España, África, teníamos un establo, un pajero donde guardábamos ganado. Y muchas veces lidiábamos con ellos, sacándoles el estiércol, poniendo que ataque a un niño recién nacido. Ellos respetan mucho eso. Y nos imaginamos pues la grandeza de aquel momento. Ahora, la grandeza de aquel momento, repito, se ve engalanada cuando se presenta un coro de espíritus elevados, se presentan los pastores que están allí en los alrededores de aquella cueva, de aquella gruta, pastoreando su ganado. Y entonces este coro de voces angelicales canta ese estribillo que aparece en los evangelios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con nosotros. Un canto grandioso que no importa la religión que usted tenga, es algo que llega al corazón, porque en el fondo de todo nosotros ansiamos vivir en paz y en armonía con los semejantes. Entonces destacamos este hecho. Es el niño Jesús quien habla y dice esta frase. Recién nacido ya está hablando esta frase. Imagínense el poder y la capacidad de este espíritu. Sin embargo, utiliza la puerta de la humildad. Eso nos hace recordar, queridos hermanos, que nosotros fuimos y continuamos siendo muy amigos de Francisco Cándido Javier, el médium que recibió este libro y 411 libros más. Y este hombre tenía unas facultades mediúnicas, tiene unas facultades mediúnicas increíbles. Pienso que después de Jesús yo no he encontrado otro medium que supere los dones espirituales de nuestro Francisco Cándido Javier. Algunos hermanos sostienen que Francisco Cándido Javier es la reencarnación del maestro Allan Kardec. Yo no sé si esto será verdad. No estoy seguro, pienso que sí. Pero lo que sí sé es que nuestro Francisco Cándido Javier es una persona, es un espíritu muy elevado. De eso sí estoy seguro. Y Chico, que así se le llama popularmente, con esas facultades que él tenía, atraía a mucha gente que quería recibir noticias del mundo espiritual, mucha gente que incluso quería valerse de la facultad de Chico para obtener algunas ventajas del mundo espiritual o algunas noticias o algo así por el estilo. Y Chico se defendía con 6 cosas. Vamos a ver si yo las averiguo todas. Él usaba la oración mucho, muchísimo. Usaba el silencio. Oración, silencio. Trabajo. Él trabajaba muchísimo.
muchísima humildad. Muchísima humildad. Amor. ¿Ve? Me falta una, no sé, no recuerdo ahora. Voy a tener que anotarlo porque siempre la memoria a mí me falla con algo. Entonces él tenía esta facultad de, buen humor. Esa es la sed. Así se defendía el chico. Evitaba las heladas de las sombras con esas 6 fuerzas. Por eso decimos que la mesa de Chico Javier tenía 6 patas. Muy importante. Y Chico fue un excelente ejemplo de la humildad. Nunca me lo digo. Porque aquí en el mundo se ha abusado mucho de eso. Son innumerables los centros espíritas que están por ahí, que dicen que Jesús se comunica allí, incluso que se comunica todas las semanas. A pesar de que en el libro de los medios, en la única comunicación que Kardec pone atribuida a Jesús, él afirma, solo me comunico rara vez. Ahora, este espíritu grande, si Jesús llegara ahora aquí, su poder magnético, su alegría, todas las virtudes que tiene el Señor, se harían sentir no solo para nosotros los que estamos reunidos aquí, sino para toda la ciudad de Guatemala. ¿Verdad? Y otra cosa, por donde andaba Jesús, los ciegos veían, los sordos oían, los tetraplégicos andaban, o cuadraplégicos andaban, quedaban curados. Las víctimas de la obsesión quedaban liberadas. ¿Verdad? Pero es insólito, querido hermano, que en esos centros donde supuestamente se comunica Jesús, no ha habido un solo fenómeno de ese tipo. ¿Ven? Y Jesús insiste en eso. Cuando Juan el Bautista duda de que él sea Mesías, le envía una comisión de hermanos allá y él le dice a esos hermanos, los ciegos ven, dígale a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan, los obsesos son liberados y el evangelio es llevado a los pobres. Fíjense este detalle. El Jesús pobre, el Jesús que andaba con los pobres, el Jesús que vivió para los pobres, porque los pobres aún hoy siguen siendo mayoría. Lo que pasa es que esta figura ha sido distorsionada y hasta manipulada. Pero hoy, por los mecanismos de la mediunidad y con la posibilidad que tiene el hombre de recibir mensajes de las esferas más nobles de la vida, ciertas y determinadas cosas se van sabiendo poco a poco. Ya no vivimos en el tiempo del oscurantismo, ahora vivimos en el tiempo de la luz. Y esto es muy importante. Entonces, el ser más grande que habita por toda esta parte del universo viene a la tierra, se encarna en la tierra y nace en un pesebre y es arropado con el aliento de los animales. En una demostración de humildad.
humildad y de sencillez que todavía hoy nos asombra. El segundo punto que queremos destacar sobre la vida de Jesús, queridos hermanos, es el siguiente. A través de la historia siempre ha habido un desprecio, siempre ha habido una burla hacia los que trabajan. Antiguamente los nobles mandaban y las personas que trabajaban se las consideraban don nadie. ¿Ve? No era apropiado que una familia bien acomodada casara a sus hijas con trabajadores. Esa era la realidad. Pero esta realidad ha demostrado ser fatal e insostenible. Entonces hoy día las madres y los padres lo que buscan en los candidatos que quieren casarse con sus hijas es que sean precisamente trabajadores y que sean buena gente. Pero antes no era así. De todas maneras quedan resquicios. Y fíjense lo que está pasando en un país que queremos mucho. Alguien se robó 25.126 millones de dólares de nuestro país. Y está ahí tranquilito. Nadie se mete con él. Es poderoso. Pero si usted es empresario y usted pone a trabajar a un menor de 18 años, usted va preso. Usted va preso por tomar a un menor y enseñarlo a trabajar. Convengo en que si usted enseña a trabajar a un menor, debe permitirle que estudie, que el trabajo no interfiera con el estudio, de manera que podamos realizar más cosas. Ahora, este ser tan especial, tan único, porque en el decir de Renan, Jesús es un hombre incomparable, nos da otro ejemplo de grandeza y de humildad a los 7 para 8 años, cuando le pide a sus padres, María y José, que le dejen trabajar en la carpintería de su papá como ayudante. Entonces Jesús, este hombre tan poderoso como hemos visto, se pone a trabajar en la carpintería. Nosotros que tuvimos carpintería durante muchos años sabemos que las personas que entran como ayudantes pues tienen que adaptarse, tienen que aprender y comienzan limpiando el taller de acerrina, de virutas, limpiando las herramientas, haciendo los trabajos más gruesos para que el carpintero haga los trabajos más delicados, los trabajos más finos. Cabe decir que en aquel tiempo era muy difícil trabajar la carpintería porque costaba mucho trabajo tumbar un árbol, no había las herramientas apropiadas y más todavía, una vez que el árbol estaba en el piso, estaba en el suelo, convertir ese árbol en tablones y en tablas, eso era un trabajo increíble. Hoy día existen maquinarias tan adelantadas que usted las pone allí, tiene su computadora y le dice, bueno, yo quiero tablones de 7 centímetros y medio. Y en pocos minutos usted tiene la rola picada de manera automática. Pero antes no era así. Y después el carpintero de hoy disfruta de una cantidad enorme de posibilidades con las herramientas que tiene, que no existían entonces. ¿Verdad? Ahora, sabemos hoy día, estamos seguros, de que Jesús se gradúa de carpintero, no porque lo digan los evangelios, sino porque sabemos hoy
que los judíos, especialmente los fariseos, se reían de él, lo menospreciaban, llamándole el carpintero de Nazaret. Después los padres se mudaron para Nazaret y era allí donde regresaron a Nazaret, porque habían ido a Belén a empadronarse, pero regresaron a Nazaret y allí era que tenía José su carpintería. Entonces nos enteramos de que Jesús fue carpintero por los epítetos, por las burlas, por las ironías de los hermanos judíos, que lo menospreciaban llamándolo el carpintero de Nazaret. Bien, vamos a concluir esta etapa diciendo que nosotros vivimos hoy en un mundo que está desquiciado en muchas cosas y la gente busca objetos viejos y los ponen en los subastas y valen una fortuna, ¿verdad? Ahora, imagínense ustedes, queridos hermanos, que usted tenga heredado de sus padres, de sus antepasados más remotos, una mesa, una cama, algún objeto de madera que fuera hecho por Jesús. ¿Cuánto valdría eso? Valdría una fortuna, ¿verdad? Pero más grande es la fortuna del ejemplo que Él nos está dejando. Porque con este ejemplo, Él nos está diciendo que nosotros a nuestros hijos debemos dejar que estudien perfectamente, pero debemos también enseñarles un oficio. Enseñarles un oficio. Porque vivimos ahora en un mundo en crisis. Hay una crisis económica muy grande, ¿verdad? En Europa, en muchos países, el desempleo juvenil alcanza y sobrepasa el 50%. Pero esto se debe también en gran parte, no solo a la crisis económica que hay, sino que los jóvenes llegan a los 24 o 25 años y no saben trabajar porque no les enseñaron, porque estuvieron todo el tiempo estudiando y lamentablemente estuvieron estudiando cosas que a lo mejor no les van a servir para las necesidades de la vida. Es obvio que todos los que estamos aquí comemos varias veces al día, 3 veces por lo menos. Los médicos dicen que debemos comer más, deberíamos comer menos cantidad, más veces. Ahora, lo cierto es que alguien debe hacer esa comida y alguien debe producir esa comida. Si todos nosotros somos doctores, ¿quién va a sembrar las papas que nosotros comemos? ¿Quién va a construir las casas donde nosotros vivimos? ¿Quién va a hacer la ropa que nosotros vestimos? No tenemos nada contra los doctores, sean bienvenidos, pero por favor, tengamos sentido común. En el mundo hace mucha falta personas que no sean doctores. Hace falta electricistas, fontaneros, herreros, carpinteros, etcétera, etcétera. Y en el hogar hace falta quien sepa cocinar. Ahora, contra esto de saber cocinar hay toda una serie de obstáculos. El primer obstáculo en esta zona es que muchos hombres creen que eso es saber cocinar en un asunto de mujeres, y como ellos son muy machos, entonces no van a ponerse a cocinar. Es el consabido machismo, que es una estupidez, una ridiculez y un atraso. Porque yo le pregunto a estos caballeros, ¿el hambre que ustedes sienten es masculina o es femenina? ¿Tiene género el hambre?
No tiene, ¿verdad? Ataca por igual a unos y a otros. Y si tú vives en tu casa con tu mujer y tienes 3 hijos pequeños y la mujer se te enferma, tú no vas a hacer comida porque son cosas de mujeres. O sea, es ridículo esto. Lo ideal es que en una casa sepan cocinar tanto las mujeres como los hombres. Pero hay más todavía. Muchas niñitas creen, al llegar a los 14 años, que van a conquistar el mundo con sus piernitas, con sus nalguitas, con sus senos, con su carita y con todas esas cosas, con todos esos atributos que Dios las rodeó. Y resulta que eso es más falso que un billete de $8. Eso no tiene validez ninguna. Porque pasados unos añitos, ¿qué pasó con la belleza? La belleza se fue, ¿verdad? Pero el hambre no se va. ¿Ve? Y no solo nos ataca a nosotros el hambre, ataca también a los miembros de la familia. Entonces es obvio que usted aprenda el tiempo que tarda un cohete en salir de la Tierra y llegar a la Luna. Pero eso a usted no le va a servir absolutamente para nada. Pero saber cocinar sí. Entonces usted tiene que ser humilde, estamos hablando de la humildad de Jesús, y aprender a trabajar las labores del hogar, sea mujer o sea hombre. Porque usted va a necesitar eso, ¿verdad? Una vez me decía una muchacha allá en Venezuela, una prima mía, prima segunda, me decía, la mujer bonita no necesita trabajar, porque claro, se va a casar con un hombre de bien y el marido le pone una criada. Sí, yo conocí un caso de un doctor que tenía una mujer también doctora, pero la mujer doctora no sabía ni freír un huevo, y entonces se trajeron a una indígena que le cocinara, y esa indígena tenía una cantidad enorme de atributos, y sabía cocinar, y sabía planchar, y sabía manejar el hogar y todo esto, y el doctor terminó votando a su bella mujer doctora y casándose con la indígena, con la que vivió feliz y tuvo muchos hijos. Entonces, estas cosas no sirven. Decía un gran pensador europeo, el saber solo es válido si puede transformarse en vida. Yo respeto mucho todas las ciencias, pero sinceramente la vida que me ha tocado vivir, sumar, restar, multiplicar, dividir, regla de 3, regla de interés, algunas variantes, eso es todo lo que me ha hecho falta de ello. Y he manejado empresas. ¿Ve? Entonces no hay que saber mucho, hay que saber hacer, más que saber. Porque si usted sabe y no hace, ese saber suyo no sabe nada. ¿Ve? Por ejemplo, mis hijos, por decir una cosa, les enseñaron en el colegio álgebra y trigonometría, que son dos cosas muy buenas, pero nunca las han usado ni nunca las van a usar. ¿Y cuánto tiempo invirtieron en ello? Estudiando estas cosas que nunca las usaron y nunca las van a usar. ¿Por qué no aprendieron a cocinar, a lavar, a planchar, a hacer las cosas que nosotros necesitamos, a ponerle un botón a la camisa? Hoy en día hay unas empresas en Caracas que les va muy bien. ¿Saben a qué se dedican? A poner botones, a arreglar vueltos, a arreglar braguetas. ¿Ven? Porque la juventud de hoy, las mujeres andan con sus sostenidos, que si esto, que si lo otro, que si los implantes, que si las uñas largas, ¿ven? Que si vienen para aquí, llegan las uñas de ella ahora y ella llega 3 horas después. ¿Entienden? Y si es con los senos lo mismo, llegan los senos ahora y dentro de 2 horas llega ella. ¿Entienden? Entonces para eso sí sabe. Pero no las ponga usted a freír un huevo porque eso no sabe. Pero si quieren comer los huevos fritos, ¿entienden?
Entonces se dan cuenta, la persona para ser persona tiene que saber trabajar. Es más, tiene que gustarle el trabajo. Y Jesús nos da ese tremendo ejemplo, mi querido hermano. Él no tiene necesidad de pasar por el grado de ayudante de carpintería, ni hacerse carpintero, ni trabajar con esas herramientas rústicas que había entonces. Él es el jefe de toda esta parte del universo. Tiene poderes. ¿Ven? Sin embargo, fíjense la humildad en la utilización de los poderes. Miren esto, presten atención. Jesús llega a la casa de Pedro, después de haber tenido uno de esos días y tener hambre. Y entonces él llega y encuentra que la suegra de Pedro está enferma. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Agarra su magnetismo y entonces prepara unas tortillas, prepara unos huevos fritos, prepara un sancocho, prepara un guiso. Él podía hacer eso con los poderes magnéticos que tenía. No. Él llega y cura a la suegra de Pedro para que la suegra de Pedro le cocine y poder comer. Porque eso es otro detalle. Todos nosotros queremos tener dones mediúnicos, poderosos. ¿Ven? Si yo le dijera ahorita a ustedes, miren, hay una facultad mediúnica que se llama los transportes. Yo no sé si ustedes han oído hablar de eso. Con poderes magnéticos se transportan cosas lejísimas, desde lejos, es muy lejos. Y si yo le digo a ustedes, ¿qué quieren teletransporte? Ahora, ¿por qué nosotros no todos tenemos esa facultad? Porque imagínense que todos tuviéramos la facultad de transportar. Y se está acabando el mes de agosto y ya el dinero no alcanza. Y usted tiene la facultad de transportar. Y entonces usted se concentra en el banco, qué sé yo, en el banco de Guatemala, y usted transporta aquí un montón de billetes. ¿Ve? Entonces eso no se debe hacer. El medio auténtico es honesto. Y quien tiene poderes tiene que usarlos siempre para el bien. Hay un caso para que ustedes vean. En aquel tiempo andaba en el mundo, en Puerto Rico, don Silvestre Fabián Ayala, un hombre que hizo maravillas, hasta resucitó muertos. Y un amigo de él tenía paludismo. Y en esa época el paludismo se combatía con quina. ¿Cómo se llama? Quina. La quina. Pero entonces él va a la farmacia a comprar quina para su familia y el farmacéutico le dice, mira, me queda un frasco, pero yo lo voy a dar para mí. Y entonces él va a quejarse con don Silvestre. Y don Silvestre, que tenía una cantidad enorme de poderes magnéticos, dice, ¿y cuánto vale ese frasco de quina? Una peseta. En esa época Puerto Rico era colonia de España y una peseta valía mucho. Dice, agarra la peseta y ponla aquí. Y le puso la peseta aquí. Y don Silvestre se concentra y hace que desaparezca la peseta y se la lleva al farmacéutico y transporta aquí el frasco contigo. ¿Está bien? Pero tuvo que mandar allá la peseta primero, porque si no, ¿qué sería? Si él transporta el quino sin pagar, ¿qué sería? ¿Está bien? Un espíritu de luz no hace eso. Ahora fíjense, volvamos a Jesús. Con los poderes que tiene Jesús, y él tiene hambre, ¿no? Imagínense, en otro momento llega y le da comida a 5,000 y en otra vez a 4,000. Si hizo eso, él no tendría necesidad de curar a la suegra de Pedro. Esa mujer tenía que saber cocinar muy bien, porque los indicios son evidentes, ¿verdad? No hace falta mucho. Entonces Jesús llega y cura a la mujer, eso sí es legal. Tenía fiebre, la dejó sin fiebre. Entonces la mujer se puso a cocinar y hizo comida para todos. Pero él pudo haber materializado esa comida, como ya lo había hecho antes. Pero una cosa, fíjense, presten atención a esto.
Una cosa es materializar comida para otros, eso sí es legal. ¿Entienden? Que materializar comida para otros. ¿Ves? El apóstol no se aprovecha nunca de los poderes que tiene, ni recibe nunca regalo de nadie por los poderes que posee. Yo soy un medio chiquitico así, de los más pequeños, pero en esta gira me tomé una miel. ¿Por dónde fue? Divina miel, en el rodeo, allá en Catalina. Y entonces la muchacha se dio cuenta que a mí me gustó aquella miel. Y al otro día, cuando me fue a ver en la emisora Radio Cima en el tumbador, me llevo 1 litro de miel. Yo no puedo aceptar 1 litro de miel. No es justo eso. Se la recibí muy amablemente, le di las gracias y se la regalé a Sofía. ¿Ves? Porque el medio no lo recibe. Una señora me trae como 8 cartas de peticiones para que yo las lea y las lleve al mundo espiritual. Está pidiendo por más de 50 personas y entonces me ponen una ofrenda, un billetico de 10 que sale. Señora, yo no recibo dinero. No, esa es una ofrenda. Digo, señora, este dinero es suyo. No, esa es una ofrenda. Señora, si usted no toma el billete de vuelta, yo lo rompo. Usted sería capaz de romper el dinero. He roto mucho dinero. Ahí sí se devolvió la señora y recogió su día que sale. Es que a veces hay que... Entonces nosotros vemos a Jesús que dice, hermano, yo estoy sacando estas historias, yo soy pequeño, ya me pasó también, incluso quieren reírse. Otra historia, esta de mí. Dimos una tremenda conferencia ahí, Luis Alberto, medio pisado, nada más que nada menos por el propio Simón Bolívar. Termina la reunión y yo terminé muy cansado, me dieron un vaso con agua y bueno, me recompuse enseguida. Pero entonces hay un viejito por ahí que está todo turuleco y quiere que le den un paso y no tiene conciencia de que yo estoy cansado. La gente no se fija en esas cosas. No considera. El medio debe estar siempre al servicio de los demás, ¿verdad? Y eso es verdad, pero uno tiene sus limitaciones. Total es que el hombre quería un pase y entonces Bolívar me vuelve a tomar, imagínate, y Bolívar le da un pase al hombre y el hombre se acomodó así, se acomodó. Entonces mete la mano en el bolsillo y saca aquel fado de billetes, bastante billetes. Y ahí yo conozco por el color de los billetes mexicanos, también los de aquí yo lo conozco. Y entonces él se pone a coger ahí y agarra un billetico de 20 pesos, que son $60, $80. Y entonces lo envuelve bien y me viene y me dice, mira, esto es para la gasolina, hermano. Para la gasolina. No, nosotros tenemos la gasolina pagada, el tanque está lleno, señor. No, entonces es una colaboración. No, guarde su billete, porque si me lo da, lo rompo. Ahí cuando uno le toca ahí cuando le dice que le va a romper el billete, entonces doña Elvira, que era la mujer que organizaba el asunto, le digo, doña Elvira, mire, yo estoy muy molesto por lo que acaba de pasar. Tengo 2 razones para estar molesto. No, hermanito, mira, entienda, es que aquí algunos medios cobran. Eso es muy común por esta zona, no se moleste. Tranquilo, el pobrecito viejo es lo que quería colaborar con usted un poco. Bueno, y ahí se alargó doña Elvira. Yo estaba tratando de darle una lección a ella y a los que estaban ahí escuchando. Y doña Elvira se alarga. Pero alguien preguntó, bueno, ¿y cuál es la segunda razón? Y bueno, mira, ahí yo he entrado en algunos centros que hay por ahí mediúnicos que dicen un pase 60 pesos. Pase especial, 120 pesos. Tratamiento no sé qué, 300 pesos. Y sí, esos son los precios que cobran por aquí. Entonces yo le doy un pase como medio, incorporando a Bolívar.
Señor me va a dar 20 pesos. No ofensa, chico. ¿A usted no le parece eso? No ofensa. Entonces, listo. Por supuesto que nosotros no vamos a hacer nada de eso. Por cierto, al final de esta reunión, si todavía tengo alguna fuerza, tenemos un tratamiento espiritual rápido, si alguien quiere pasar por eso. No es una gran cosa, ¿no? Pero hemos dado tratamiento a más de 400 personas en esta gira y tenemos noticias de que creo que son 7, quizá 8 personas se han curado. Ha habido 8 curaciones, de las cuales algunas han sido espectaculares. Pero 8 entre 400 y 500 personas es un poco, para mí yo siento que es poco. Así que ustedes corren el riesgo de que les hagamos el tratamiento y que ninguno se cure. Pero tampoco van a pagar. Entonces con Jesús no era así, los apóstoles tampoco. Jesús no cobraba. Dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. ¿Ve? El médico tiene que cobrar porque él estudió. ¿Ve? Puede también tratar gratuitamente, pero se esforzó para estudiar, es natural que cobre, pero el medio no. Tiene una familia que mantener el médico. El medio también la tiene, pero mira lo que dice la doctrina: dedíquese a cualquier cosa y gane su pan. ¿Ve? Y entonces, en el tiempo que usted disponga, libre, que le sobre, dedíquese a la mediunidad. No haga de la mediunidad su profesión. ¿Estamos claros en eso? Jesús nos dio ese ejemplo. Fíjense una cosa, querido hermano. Mire, le voy a poner nada más, solo un ejemplo. En uno de los evangelios, no sé si es Marcos o es Lucas, llegan 10 leprosos. ¿Es Mateo? ¿Sí? Sí, yo no sé. Llegan 10 leprosos. Y entonces llega Jesús, se mueve con compasión y los cura a los 10. En esa época ser leproso es una tragedia. Hasta los tienen fuera de la ciudad, tienen que llevar una campanilla aquí anunciándose por donde ven. Es una desgracia ser leproso. Pero la mayor desgracia no es esa, querido hermano. Fíjense la ingratitud humana. De 10 leprosos, apenas uno solo se devolvió para darle la gracia a Jesús. Fíjense. Pero no es el punto, no estamos hablando de gratitud que todos nosotros debemos tener hacia la vida y hacia otras cosas que vamos a mirar más adelante. La pregunta que yo me hago hoy aquí es la siguiente: ¿cuánto valdría hoy, al precio que está costando la medicina, esas operaciones mediante las cuales 10 personas quedaron sanas? Eso suponiendo que la medicina tradicional, la medicina alopática, tuviera condiciones de curar la lepra, sí. Pero una fortuna. Una fortuna. ¿Y cuánto cobró Jesús? Nada. Fíjense otro detalle, mira. Jesús anda descalzo, que de paso es una cosa maravillosa. Usted recibe los fluidos de la tierra. La tierra te quiere energizar, pero entonces tú te pones zapatos de goma para que la tierra no te pueda energizar. Yo aquí no lo hago, porque no quiero cometer desde el horno, pero en mi casa yo ando todo el tiempo descalzo y camino por la grama. Tenemos un jardincito en la parte de atrás y eso es una delicia. La grama te hace cosquillas bajo los pies. Eso es fantástico. Entonces Jesús andaba descalzo. No hay una sola
en la barca número 2 venía el resto de los apóstoles con el equipaje de Jesús y de los apóstoles. No hay equipaje. No hay equipaje. Jesús no tiene equipaje. En uno de los evangelios apócrifos se dice, un pasaje muy lindo, que Jesús encontraba los árboles silvestres cargados de fruta, y entonces él se subía a la pincola de los árboles a recoger los frutos más difíciles para dejarles los más fáciles a los apóstoles y a los que iban con él. ¿Qué le parece? En otra ocasión, otra historia de los apócrifos, Jesús va con los apóstoles y se encuentra en un perro muerto que apesta. Y entonces todos los apóstoles se ponen la mano así en la nariz para no molestar. Dicen, oh, qué perro, qué cochino, cómo hiede. Pero Jesús se acerca y ve al animal y dice, ustedes se han fijado qué dientes tan lindos tiene este animal. Piensen, ¿qué nos está diciendo con esta observación? Él está oliendo también el hedor del perro, pero nos está indicando que en la vida, queridos hermanos, debemos ver el lado positivo, ¿ver? El lado bueno de las cosas, ¿verdad? Bien, ya grande. Bueno, cerramos esta parte diciendo que Jesús nos ha dado un gran ejemplo de amor al trabajo, poniéndose a laborar en la empresa, vamos a llamarlo así, de su padre, una carpintería moderna. Bien, cuando él sale al mundo, vamos a decir, vemos aquí una frase contundente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo pienso, como soy aficionado a las traducciones, ya he traducido creo que más de 60 libros. No hago propaganda de eso, solo para que sepan. Yo pienso que la traducción correcta debería ser así. Yo soy el camino de la verdad y de la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué nos está diciendo aquí él? Que su evangelio es la buena nueva, es la noticia preciosa que él nos trae. Y este evangelio, que estábamos hablando antes, que el poder de Jesús no se circunscribe aquí a este mundo, sino que abarca otra zona del universo. Entonces, en esas otras zonas del universo, por ejemplo en Renuncia, nosotros vamos a ver en el capítulo 1, lo publicamos creo que en el anuario 2011, nosotros vemos ahí que Abigail regresa a pedir permiso para reencarnarse con el delegado de Jesús en ese planeta que no es nada más y nada menos que Sirio. Y entonces en ese planeta tan elevado que está a 10 años luz de la Tierra, el código de amor de ellos allá es el mismo evangelio de Jesús. Ahora, aquí en la Tierra hay un rechazo a todo esto, en parte porque nosotros hemos confundido el sentido de las cosas. Hay algunos hermanos, queridos todos, que consideran más fácil tirarle piedras a los curas, a las monjas, a todo lo que tenga que ver con las religiones tradicionales, que cumplir con los deberes que nos son inherentes. ¿Y cuáles serían los deberes que nos son inherentes? Ustedes saben que Kardec trajo la filosofía espírita, enmarcada en el libro de los espíritus, y trajo también la ciencia espírita. Y esto es un binomio interesante porque la filosofía espírita plantea una hipótesis. Tenemos espíritus que se comunican y entonces la ciencia espírita prueba que eso es verdad.
La filosofía espírita nos dice, hemos vivido muchas veces, la ciencia espírita prueba que eso es cierto, etcétera, etcétera. Ahora, la moral espírita no la inventa Kardec, está ahí ya. Es la moral de Jesús, por la simple razón de que no hay otra moral que sea superior a la moral de Jesús. Entonces, esto que voy a decir, que forma parte del Evangelio, forma parte de la moral de los espiritistas, aunque no la quieran aceptar, y forma parte del camino de la verdad y de la vida. Leemos en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y leemos en Marcos 12:31, el versículo que le sigue, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús, refiriéndose a estos dos versículos, dice, en ellos está contenida toda la ley y los profetas. O sea, esos dos versículos que están ahí son pilar fundamental de la doctrina espírita y forman parte de este camino, de esta verdad y de esta vida y del lugar que nosotros vamos a tener que andar para ir al Padre, que es nuestro destino. Ahora, a estas dos situaciones, a estas dos cosas, a estos dos estados, vamos a decirlo así, o hechos, hay que agregar un tercero, que es el siguiente. Jesús nos dice, ser perfectos. Entonces, para el espiritista hay tres puntos: amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo y luchar por nuestra transformación moral para convertirnos cada vez en personas mejores, en personas virtuosas, en personas buenas. Entonces este versículo, yo soy el camino de la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, nos está indicando el verdadero camino. El verdadero camino que conduce a Dios, nuestro Padre Creador, es aquel camino de la vivencia del Evangelio. Y esto de la vivencia del Evangelio es ley para todos los hombres, sean o no cristianos. Esto está en vigencia para los musulmanes, para los hindúes, para los budistas, para los trincadistas, para los kardecianos, para los católicos, para los evangélicos, para los que tienen cualquier otra religión o para los que no tienen religión ninguna. Porque esto es código de amor, es ley de Dios. ¿Ven? Y es como si nosotros dijésemos aquí, la mediunidad es un asunto de los espiritistas. No. La mediunidad es un don divino, atribuible a todos los seres humanos. ¿Verdad? La reencarnación es un principio de la doctrina espiritista. Sí, pero la reencarnación no es para los espiritistas nada más. La reencarnación es para todos los seres humanos. Así son las leyes de Dios. Así tenemos que leer eso con la suficiente amplitud para que nos demos cuenta. Después otra cosa también, ya pasando el capítulo. A nosotros nos gusta decir, oh Dios, ilumíname. Jesús, dame luces. Y esto está bien en las primeras etapas de nuestro crecimiento espiritual. Pero debemos entender que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Ven? Nosotros debemos ser la luz que ilumina las tinieblas de este mundo. El pacifismo que controla la violencia que hay aquí. Una violencia desatada, no solo en las guerras que están por ahí, sino en las sociedades. Y no solo en las sociedades, sino en las familias.
Y no solo en las familias, sino en lo más íntimo de nuestros corazones. Porque hay muchos seres humanos que viven en constante guerra unos con otros, y más unos consigo mismos. Hay que decretar la paz como sentimiento sublime del hombre. Por eso Jesús dedicó todas las bienaventuranzas al pacifismo. Bienaventurados los mansos, porque ellos, fíjense esto, vamos a leerlo despacito. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué nos están queriendo decir aquí? Que los que no son mansos no van a heredar la tierra, van a ser expulsados. O sea, todas aquellas cosas, todas aquellas personas que ustedes vean que son sacerdotes de la violencia, sacerdotes del odio, sacerdotes de la maldad, que ponen a pelear a unas razas con otras, o a unas clases sociales con otras, pueden ser presidentes de la República incluso, pero están condenados a ser expulsados de la tierra por su violencia. Por su violencia. Porque la violencia va a desaparecer de la tierra cuando nosotros logremos un grado superior de responsabilidad, de amor y sobre todo de comprensión de la vida. Y después el otro versículo que creo que es 5:9, dice que bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, manso y pacífico. Interesante que estas 8 bienaventuranzas, que en el decir de Gandhi, nada más ni nada menos, si se perdieran todos los libros que hablan de Dios, de la religión, de todas estas cosas en el mundo, decía Gandhi, y se salvaran las 8 bienaventuranzas, sería suficiente con ellas para resolver los problemas de la humanidad, de ser observadas. Ahora, aquí Jesús dedica el 25% de ellas, 2 de las 8, para hablarnos de la mansedumbre y de el pacifismo. Interesante. Ahora, como decíamos antes, a nosotros nos gusta la luz, ¿ve? Pero brille vuestra luz, dice el Señor. Jesús no dice brille la luz de Dios, ni brille mi luz. Jesús dice brille vuestra luz, vosotros sois la luz del mundo. Pero es que estamos oscurecidos por el mal ejercicio que estamos haciendo en nuestra vida. Ustedes saben, mis queridos hermanos, porque todos somos espíritas y deberíamos conocer esto, que el ser humano, por ejemplo, ahorita, yo les estoy hablando de estas cosas, y si hay algún vidente o clarividente aquí, se dará cuenta que de mi boca, de mi mente, de mis manos y de mi cabeza están saliendo luces que se proyectan hacia ustedes, y ustedes las reciben. Pero si cambiáramos el discurso, y en vez de estar hablando de estas cosas, nos pusiéramos a hablar de crímenes, de murmuraciones, de depravación, de vicios, entonces en vez de luces, iríamos a producir sombras densas. ¿Ven? Sombras que producirían malestar. Por cierto, hay un asunto aterrador ahora que está ocurriendo, gravísimo, de las cosas más graves que están pasando en el mundo. Este año, aproximadamente 120 millones de padres están matando a 60 millones de sus hijos a través del aborto. Ahora, la gente dice, ese no es un problema que me interese a mí, porque yo no aborté, yo soy hombre. Nos equivocamos. Con esto que yo les dije antes, que nosotros somos productores de sombras y productores de luces, productores de bienestar o productores de malestar, cuando alguien mata a su hijo allá en China, está produciendo sombras
y está produciendo malestar que nos afecta a nosotros aquí en Guatemala o allá en Venezuela. Porque el mundo es pequeño, es un pañuelo, y todo lo que uno hace afecta a otro. Luego, el aborto es un crimen bestial que no debe ser cometido nunca, en ninguna circunstancia y bajo ningún pretexto. Entonces nosotros somos o deberíamos ser la luz del mundo, Mateo 5:14. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Mateo 5:16. Cosas bellas. Simón Bolívar decía: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y esto lo dijo hace 2 siglos, allá en 1800 algo. Y está tan vigente hoy como cuando él lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto lo vemos en Mateo 15:24 y se repite en Marcos y se repite en Lucas. Solo que en Lucas le agrega: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, agrega Lucas, y sígame. Los franceses no tradujeron niéguese a sí mismo. Los franceses dicen: si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Renuncie a sí mismo. Interesante, ¿no? Por cierto, este versículo es uno de los 3 que utilizó San Francisco de Asís cuando quiso hacer el reglamento noculado, el reglamento con el que él inició la orden, que después llegaría a tener más de 5.000 miembros. Y el segundo de esos reglamentos decía así: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esto lo decía Jesús, porque nosotros somos muy apegados a las cosas materiales. Debemos enriquecernos, sí, pero de riquezas que los ladrones no roben, ni el hollín eche a perder, ¿verdad? Porque allí donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón, dice el Señor. Entonces no hay que apegarse a las cosas de la tierra, porque yo puedo decir, si eso fuera cierto: esta jarra es mía, este cuaderno es mío, esta camisa es mía. Pero entonces me da un infarto y muero aquí mismo. ¿De quién es la jarra? ¿De quién es el cuaderno? ¿De quién es la camisa? ¿Entienden? Nosotros no somos dueños de las cosas que poseemos, somos apenas usufructuarios. Y en la pregunta 922 del Libro de los Espíritus, es una pregunta muy interesante, porque allí Kardec interroga al mundo espiritual diciendo: ¿existe alguna medida ideal de felicidad para la raza humana? Y los espíritus responden: para lo material, contar con lo necesario. ¿Ves? La persona debe llevar una vida digna. Es la 922. Para la parte moral, señala el espíritu de Platón, que es quien responde esas preguntas. Para la parte moral, la conciencia tranquila, o sea, la conciencia limpia, y la fe en el porvenir. Fíjense la síntesis admirable que hacen los espíritus con relación a lo que hace falta realmente para ser feliz. Nosotros agregamos muchas cosas. Queremos ser ricos de muchas cosas, y esto no conduce a la felicidad. Los únicos ricos, felices que conozco son aquellos que han donado parte de sus ingresos a instituciones de caridad para ayudar a los más pobres, a los más necesitados. Esos son felices.
Pero el que atesora con avaricia, el que atesora con codicia, el que tiene horror de desprenderse de algún billete, ¿ve? Ese no va a ser feliz. ¿Ve? No va a ser feliz. Por eso nosotros debemos ser desprendidos para ayudar a los demás. Y esto forma parte también del Evangelio. Porque ¿cómo podemos nosotros ser felices si nuestros hermanos están en mengua de comida? No hay, o en mengua de salud, no hay posibilidades de que seamos felices. Por eso es bueno que los atendamos, por varias razones. Son nuestra familia, después los pobres son mayoría, se estima que el 57% de la población del mundo es pobre. Y hay todavía otra encuesta, llamémosla así, que es hasta más cruel que esto que le acabo de decir, que dice así, esto es de Naciones Unidas, no un invento nuestro. Dicen algún órgano de Naciones Unidas que el 10% de la población del mundo posee el 85% de la riqueza del mundo. Eso significa que 700 millones de personas, aproximadamente, que son el 10% de la población, poseen el 85% de la riqueza. Pero a su vez eso significa que 6.300 millones de personas, que son el 90% de la población, apenas poseen el 15% de la riqueza. Este es el mundo donde nosotros vivimos. Y vivimos también en ese mundo donde más de 4.000 millones de personas viven con menos de 16 que salen al día. De ellos, más de 2.000 millones viven con menos de 8 que salen al día. ¿Cómo puede una persona vivir con menos de 8 quetzales? Ahora, aquí cabe otra interrogante. ¿Quién ayuda? ¿Quién ayuda? Ayer me hizo llorar una persona, porque el 24, cuando la atendí, me dice, yo estaba trabajando y papá enfermó y tuve que renunciar al trabajo para atenderlo, porque mis otros hermanos no querían atenderlo. Tengo una hermana que tuvo 2 hijos, 2 hijas, y entonces me las dejó a mí y se fue, no sabemos dónde está. Yo pensaba que mis hermanos me irían a ayudar, pero ninguno me ayuda. Y estamos pasando hambre en casa, me dijo la señora. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos una petición allí en el Centro Luz y Caridad, y la feligresía me respondió, trajeron una buena cantidad de alimentos, grande cantidad de alimentos. Pero resulta que la señora tenía alimentos, pero no tenía cómo llevarse, porque no tenía el dinero ni siquiera para pagar ninguna vialidad, ni autobús, ni nada por el estilo. Entonces tomamos unos centavos y se lo dimos. No unos centavos. Le dimos creo que le dimos 40 quetzales. Que no es mucho, pero es mucho para ella. Y entonces la señora nos abraza y se pone a llorar. Y me hace llorar a mí también. No por lo que yo le estoy dando, sino porque ella me dice, 3 años que yo estoy en esta situación, nadie me ha ayudado. Usted es la única persona que me ha ayudado. Eso fue lo que me hizo llorar. ¿Por qué la raza humana es así tan dura con el que sufre? ¿Ve? Hay en el Evangelio una historia que Jesús cuenta, que es digna de ser analizada. Dice que aquel señor era un hacendado muy rico y había tenido una cosecha muy abundante. Y entonces él se regocijaba diciendo, construiré graneros nuevos para poder guardar toda esta gran cosecha.
he recogido y venderé todo ese trigo a precios altos y viviré feliz por mucho tiempo sin necesidad de trabajar. Pero Jesús agrega, en eso se le aparece el Señor y le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has amontonado, ¿para quién será? ¿Para quién será todo lo que tú has amontonado? Miren, queridos hermanos, hemos tenido muchas malas experiencias en la religión, en la política, en las cosas que tienen que ver con la sociedad. Pero hoy día podemos decir sin ánimo de engañarnos que la muerte es lo más democrático que hay aquí en la tierra, porque todos, sin excepción, nos vamos a morir a nuestro tiempo. Ahora, la inmensa mayoría de la población vive de una manera tan egoísta que supuestamente cree que nunca se va a morir, porque esa sería la única excusa. ¿Por qué reunir tantas cosas? Fíjense, a mí me gusta estudiar, porque soy un campesino que no tuvo la posibilidad de estudiar allá en aquel tiempo en que crecí. Nací en plena guerra mundial, hace 71 años. Y entonces, yo me pregunto siempre, ¿por qué nos reunimos de tantas cosas? ¿Para qué queremos tanto? Cuando podemos sobrevivir con muy poco. Gandhi decía, no, Gandhi no, esto es Platón quien lo decía y lo repite en la 9:26 del libro de los Espíritus. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Nosotros debemos reducir nuestras necesidades al mínimo, al mínimo. Allá en Venezuela estamos ahora decretados por el gobierno. Tenemos un estado de guerra alimentaria. Yo no sé si ustedes saben eso. Nosotros en Venezuela tenemos desde hace meses un estado de guerra alimentaria. Eso significa que el gobierno puede tomar determinadas medidas, pero también significa que no hay aceite, que no hay harina, que no hay azúcar, que no hay leche, que no hay papel higiénico, y entonces usted tiene las opciones de la piedrita, la del agua y la de la tusa de velote. Lo que pasa es que ninguna de las tres son, bueno, el agua lo mejor. Entonces, lo que pasa es que usted si usa agua, le van a quedar las manos también que va a tener que usar, lavarla con cloro y después echar el perfume. Bueno, vivimos así, y esto ha tenido una cosa buena. ¿Cuál es la cosa buena? Estamos aprendiendo a vivir en ese estado de dificultades, sin quejarnos. No nos estamos quejando. Ha sido bueno para nosotros. Ese tipo de vida es un curso de dignidad. Es un curso importante de dignidad. ¿Ven? Se le echa a perder la batería de su carro. Bueno, haga una buena oración. No hay baterías. No hay baterías. Si usted tiene una medicina que tiene que tomarla de por vida, haga una buena oración para conseguirla, porque no la consigue. Si usted no la consigue, bueno, tendrá que morirse. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo, y no nos quejamos. No nos quejamos porque es bueno para nuestra humildad. Ahora, en los estados estos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, yo recuerdo que mi hermana de sangre, de padre y madre, tenía una diarrea y el médico le recetó que debía tomarse un agua de arroz. Ah, muy sencillo, pensaron ustedes. No había dos. Para que consiguiéramos medio kilo de arroz, el juez
tuvo que hablar con Sotero, que era el dueño de la tienda, que él tenía arroz de contrabando, para que nos vendiera medio kilo de arroz con un gran favor y al precio que él le dio la gana de poner. ¿Ve? Así crecimos y estamos vivos y estamos aquí. Las dificultades nos ayudan a crecer, ¿verdad? Y Jesús da muestra de esto. Fíjense esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La gran enseñanza es que tenemos que saber renunciar a nuestro ego. Nuestro ego es un tremendo enemigo que nosotros tenemos ahí. Nos creemos la última pesicola del desierto, lo más importante. Como el universo no tiene fin, donde quiera que usted tire una raya imaginaria, es una raya que no tiene fin. Entonces usted se cree el centro del universo, la persona más importante. Pero el día que usted se muera va a descubrir que el cementerio está lleno de gente imprescindible y que el mundo muy bien funciona mejor sin usted que con usted. Cuando yo estaba iniciando los viajes en septiembre, tenía un miedo atroz a que por estar aquí se nos cayera el centro espírita allá. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que resulta que el centro espírita funcionaba mejor, funciona todavía mejor cuando yo no estoy que cuando estoy. Porque como yo estoy, entonces trabajo y hago los deberes míos y los deberes de otros. Pero como yo no estoy, ahí todo el mundo tiene que, hay niños aquí, hay niños, todo el mundo tiene que joderse y hacer su parte. Es un verbo fantástico, lo que pasa es que ustedes saben. Eso tendrían que editarlo, no ponerlo en. Tendría que ser un corte, ¿entiendes? Bien, aunque si lo ven, está bien puesto, ¿verdad? Sí. Entonces, amigos, la doctrina de Jesús es así. Y después, si quiere ser perfecto, anda y vende todo lo que tiene y dale a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y ven y sigue. Es el desapego. En Lucas, Jesús dice: aquel que no es capaz de renunciar a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Aquel que no es capaz de renunciar a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y fíjense esta historia que les voy a contar ahora. Aquí mi amigo Luis Alberto, sabe de lo que yo le estoy diciendo. Cuando yo fui allí a la tierra donde él nació, que es San Antonio Huita, él tiene un tío que se llama Otto Velázquez, y ese tío nos daba a nosotros cama para dormir. Nosotros llegábamos en aquella época y llegábamos a mediodía y nos íbamos al otro día de madrugada, porque había pocos espíritas. Ahora estuve 5 días allá. Llevamos el espiritismo fuera de los centros espíritas, a los colegios especialmente, y pronto lo vamos a llevar a las universidades, y pronto lo vamos a llevar a todas las clases, a la radio, a la televisión, lo llevamos esta vez también. Fue mandar. Bueno, en aquella época, ahí, hurgando en la pequeña biblioteca que tiene, o que tenía Otto, el tío aquí del amigo, nos deparamos ahí, nos encontramos un evangelio que fue escrito por 2 profesores de lenguas antiguas, creo que de la Universidad Complutense de Madrid. Ellos se fueron a Roma y buscaron más de 5.000 papiros en arameo y en griego y elaboraron un nuevo evangelio. Entonces, mi querido hermano, la primera bienaventuranza, Mateo 5:3, donde dice Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, que es común, que todo el mundo conoce. Esta gente la traduce así: dichosos los que eligen ser pobres, porque esos, y eso lleva a ser, esos tienen a Dios por rey. Dichosos los que eligen ser pobres, porque vivimos en un mundo donde todos están eligiendo ser ricos. Ahora volvemos a lo demás, volvemos atrás. Antes dijimos
Antes dijimos, hace ya bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí hoy? 6:20. Ah, ya me sale sobre el tiempo. Antes dijimos, si todos son doctores, ¿quién siembra las papas? ¿Verdad? ¿Recuerdan o estaban dormidos? Ah, no se durmió ninguno. Ahora imagínense, si todos somos ricos, ¿quién siembra las papas? ¿Quién? Entonces, estos son estados antinaturales. Es antinatural que todo el mundo sea rico, como es antinatural para la sociedad que todo el mundo sea doctor. ¿Ven? Entonces, moderemos nuestras aspiraciones. Y si su hija, querida señora, se enamora de un tapicero, de un carpintero, no le diga que no. Más bien prepárale una silla, dígale la necesidad que usted tiene en la casa para que él demuestre sus habilidades, ¿verdad? Y arregle rápido el casamiento, porque usted va a estar garantizado el resto de la vida. Y si es un cocinero, mejor. Entonces, dichosos los que eligen ser pobres. Porque Gandhi le decía a la intelectualidad del Reino Unido, cuando fue convocada a la gran conferencia para la liberación de la India, que resultó ser un fiasco. Él estaba ya ante la intelectualidad no solo del Reino Unido, sino también de países aledaños. Creo que fue gente de Francia y de Alemania para escuchar a Gandhi. Entonces él decía más o menos así: ustedes tienen una libra, la libra era y es todavía la libra esterlina, la moneda del Reino Unido. Y si ustedes tienen una libra y quieren tener 10, tienen 10, quieren tener 100, tienen 100, quieren tener 1000, tienen 1000, quieren tener 1 millón, tienen 1 millón, quieren tener 100 millones, tienen 100 millones, quieren tener 1000 millones. Ustedes son ambiciosos, les digo Gandhi. Nosotros en Oriente estamos aprendiendo cada día a vivir con menos, porque allí radica uno de los secretos de la felicidad. ¿Ve? ¿Se acuerdan de la 922, de la que hablamos antes? ¿Cuál es la medida ideal para la felicidad en el mundo? De esto se han escrito miles de libros, pero el espíritu de Platón dice: para lo material, contar con lo necesario. Fíjense, yo estaba aplicándome esa norma y no me he pesado porque no he encontrado una puñetera, perdónenme la frase, una puñetera pesa decente, porque estoy cansado de ir a los centros comerciales. Antes lo hacía, ahora ya no. Y entonces máquinas del mismo tamaño, que comen, que tragan la misma moneda de un quesado o de dos. Y entonces me peso en una 104 kilos, me peso en otra 102 kilos, me peso en otra 106 kilos, me peso en otra 98 kilos. Lo que me da ganas de agarrar y pegarle patadas a cada uno. Ya no me peso para que no me roben. No, pero debo haber rebajado por lo menos 3 kilos en esta gira, porque estoy aprendiendo el arte de comer lo necesario, no lo superfluo, ¿verdad? Así que si usted tenía, señora, señor, serias intenciones de invitarme a comer a su casa, siga con esas buenas intenciones, porque yo ahora les salgo relativamente más barato de lo que hago. Porque antes yo iba a solar su nevera, iba a acabar con todo lo que hubiera allí. Ahora ya la cosa es diferente. Entonces, aprender a vivir con lo necesario es muy importante, ¿verdad? Bueno, y desprenderse uno. Mire, uno ve gente que trabaja, nunca terminan de trabajar. Mientras haya aquellos flojos que es imposible ponerlos a trabajar, hay otros que tienen, por el contrario, ese vicio enorme de trabajar. Claro, estos que trabajan todo el tiempo hasta que se mueran, hacen felices a los yernos y a las nueras, que van a recibir una buena herencia cuando el tipo se muera y se va a morir.
cuidad del cuerpo, nos dice el Señor. Entonces nosotros estamos en la obligación de cuidar la herramienta que Dios nos dio. Un espíritu me decía la otra vez, presten atención a esto que es interesante. Alipio, ten mucho cuidado con lo que hablas, porque la voz que tú tienes no es tuya. Dios te la prestó. Entonces fíjense en esto. Si la voz mía no es mía, entonces ¿qué es mío? ¿Ah? ¿Será que mi pene es mío? Tengo que tener cuidado con el uso que le doy. Bueno, ahora no hay peligro, ¿no? Pero antes, ¿verdad? Y así por el estilo. Y no piensen que estoy hablando con morbo, estoy hablando cosas que son lecciones. Todo lo que nosotros tenemos es prestado. Es una herramienta, el cuerpo, que Dios nos dio para que cumplamos con una determinada misión en el mundo. Y debemos tener conciencia de eso. ¿Verdad? Porque hay una historia, para que no se me duerma. Aquel tipo era tan rico en los Estados Unidos. Y él sabía que se iba a morir. Y era tan rico que él mandó a hacer un cajón un poco más grande. Y le dijo así en el testamento estaba, mira, a fulano de tal le dejo tanto, al otro le dejo tanto, al otro le dejo tanto, pero yo quiero que mi cajón, ustedes pongan ahí todo el dinero que quepa en billetes de 100, de 50, algo de 20, algo de 10, algo de 2 y poquito de 1. Me llenan el cajón de todo ese poco de billetes, bien apretado, y el cadáver mío en el medio. Porque yo no sé si del lado de allá donde yo voy a necesitar ese dinero y yo lo tengo ahí. Entonces un amigo de él que sabía cómo era el testamento, y el hecho de que cuando se muere un rico el velorio se queda sin nadie, entonces a las 10 de la noche no había nadie en el velorio, y entonces él se presenta con 3 contadores y 2 máquinas de contar billetes. Y se pone a contar los billetes y anotar. Total que cuando llegan por la mañana los deudos para enterrar al hombre, se encuentran que él había sacado todo el dinero y lo tenía ahí en pacas ya amontonado y bien, había 25.335.000 no sé cuántos dólares. Y entonces los verdaderos favorecidos por la herencia llegan y le dicen, pero bueno señor, ¿cómo se le ocurre usted sacar ese dinero de ahí? Si el muerto